Bueno, a continuación vamos a presentar a Rivas Quiroga, quien es lingüista, quien programa para investigar cómo los seres humanos se comunican entre sí y usa la programación para enseñarles a otras personas a comunicarse de forma efectiva. También es una gran exponente de P-Ladies, así que démosle un fuerte aplauso a Rivas Quiroga. ¿Tienes micrófono? No, igual lo dejaría arriba de la mesa. ¿Se ve la transmisión? ¿Sí? Ya. Hola. Hoy día voy a hablar sobre cómo hacer reportes reproducibles con Quarto. Y bueno, me llamo Rivas, soy lingüista, así que me interesan todas las cosas que tienen que ver con el lenguaje y los lenguajes de programación. Bueno, estoy, se supone, terminando un doctorado acá en lingüística, pero es una fecha así medio incierta. Y soy también fellow del Software Sustainability Institute, que es una institución que está preocupada de cómo podemos escribir software sostenible, sobre todo para contextos de investigación. Y hoy día quiero hablar sobre Quarto, que es una herramienta bastante reciente, que en el fondo su estreno en sociedad, podríamos decir, fue en junio pasado. Y Quarto es una implementación de este concepto que conocemos como Literate Programming, es decir, lo mismo que esta idea como de integrar código y texto. Y básicamente son estos artefactos que unen código y texto, como por ejemplo Jupyter Notebooks, o quienes trabajan en R probablemente conocen R Markdown. Y Quarto lo que viene a hacer es tratar de integrar todo esto en conjunto. Por supuesto. Adelante. Pantalla completa. Lo mismo está duplicado, así que. Ya estaba compartiendo, lo que pasa es que dice que estoy detrás del escenario, no sé si eso afecta. ¿Ahí sí? Ya. Vamos a volver al pasado. Y yo estaba por acá. Ya, entonces lo que estaba diciendo que Quarto es una de estas mismas implementaciones de integrar código de texto como Jupyter Notebooks o como R Markdown. Y es una herramienta que desarrolla POSIT, que es la empresa que antes se llamaba RStudio, pero que se cambió el nombre porque ahora está haciendo cosas como en distintos ámbitos. ¿Y qué es lo que hace Quarto? Su foco, como dice ahí, es en el fondo favorecer un sistema de publicación para cosas, documentos técnicos, científicos, open source. Permite crear contenido con Python, con R, con Julia y con Observable, así que nos permite, es multilingüe en ese sentido, nos permite trabajar con los propios lenguajes de programación. Podemos escribir los documentos directamente en Markdown o podemos ocupar Jupyter Notebooks. Y quizás una de las cosas más interesantes que tiene es que nos da mucha flexibilidad en términos de cómo podemos publicar. Podemos hacer artículos, reportes, pero también podemos hacer presentaciones, sitios web, blogs, libros, trabajar en formato HTML, PDF, en Word, en EPUB, etc. De hecho, como ejemplo, no sé si alguien lo habrá notado, pero la última versión del libro sobre pandas, el sitio web, aquí dice, está publicado con Quarto. Entonces, algo que se está extendiendo bastante, tanto en la comunidad de Python como de R, y Julia ahora también lo está empezando a incorporar también, y Observable también está incorporado acá en el equipo. Entonces, se trata de algo que nos permite hacer publicaciones trabajando con distintos lenguajes de programación. Y como dice ahí, está muy enfocado en publicaciones técnicas y científicas, por lo tanto, podemos poner, tiene para hacer referencias cruzadas, por ejemplo, para todo lo que uno sabe sobre LaTeX, por ejemplo, lo puede incluir aquí también, y si saben de HTML, en el fondo pueden mezclar todas esas cosas en conjunto. ¿Cómo se ve? Un documento de extensión QMD, la Q de Quarto y el MD de Markdown, en general tienen una estructura que tiene arriba un bloque YAML, donde uno indica como todos los parámetros generales del documento, por ejemplo, el título, aquí en este caso sí que va a ser en HTML, que está en español, etc. Tenemos texto, que está escrito en Markdown, y además tenemos bloques de código que podemos ejecutar. Y cuando ejecutamos eso, cuando lo rendereamos, se va a ver, en el fondo va a integrar todos esos elementos. ¿Y qué es lo que está pasando por detrás? Los archivos, en el caso ahora que vamos a hacer un demo con un QMD,
lo que va a hacer es que Jupyter va a ejecutar todos los bloques de código y eso lo va a convertir todo finalmente en Markdown plano, y Pandoc es el fondo ahí la herramienta que hace la magia de convertir las cosas a Word, a PDF, a HTML o al formato que nosotros queramos trabajar. Entonces, para ver cómo funciona, vamos a ver un ejemplo de un documento. Y esto está principalmente pensado en gente que le toca hacer efectivamente reportería o que tiene que escribir informes de análisis de datos. Entonces, a veces uno recibe un mensaje en que le dice, no sé, necesitamos un reporte con un gráfico de línea para el PIB de Chile, uno de barras para los datos sobre población y una tabla con los datos de 2009. Entonces, vamos a ir a cuarto a hacer esto. O sea, ya lo tengo medio hecho. Es como esos programas de cocina que sacan las cosas como a medio cocinar. Entonces, hay una extensión para VS Code. Y aquí, por ejemplo, yo ya tengo una primera versión del reporte que tengo el encabezado. Tengo aquí mezclados bloques de código y partes donde tengo texto. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que le vamos a hacer render. Y esperemos que funcione esto así en vivo. Ya empezó a trabajar, si se fija, me apareció un archivo temporal de extensión que es un notebook. Eso va a desaparecer después. Ahí el terminal dicen que están pasando cosas y empezó a ejecutar los bloques de código. Ya, y lo vamos a mirar. Entonces, esta es la versión así, no hice nada, solamente le dije que ejecutara. Y me va a quedar en principio algo así, que es bastante similar a cómo se ve cualquier notebook, es decir, bueno, tengo un título, aquí por defecto me va a aparecer en inglés, por ejemplo, esto de autor y publicación, están los bloques de código, y van a aparecer como el texto, bloque de código, aquí hay una tabla, un gráfico, etc. ¿Y qué cosas podemos empezar a hacer acá? Bueno, primero estaba el problema, lo otro importante tener en cuenta que nos dejó el archivo HTML ahora y tenemos una carpeta que tiene las figuras y todo lo que tiene detrás de JavaScript y CSS. Si queremos que esto sea un HTML autocontenido, tendríamos que agregar esta opción. La vamos a poner acá. Ahora voy a hablar fuerte porque tengo que dejar. Entonces le vamos a poner self-contained, le vamos a decir que sea verdadero para que quede todo eso y le vamos a poner que esté en español. Y bueno, antes de volver a ejecutarlo, nos puede pasar, quizás a alguien le haya pasado alguna vez, que nos mandan un correo y nos dicen, vamos a presentar en 5 minutos. ¿Tienes una presentación con estos resultados? Entonces, en 5 minutos, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo que podría hacer aquí es decirle que en vez de que sea un documento HTML, le digo que esto lo haga en Reveal.js, que es esta librería de JavaScript que nos permite hacer presentaciones. Y como sé que tengo una tabla, me voy a anticipar este problema y voy a buscar mi tabla y aquí voy a agregar que esto me lo ponga en una diapo nueva y vamos a agregar esta opción de scrollable, clase, y lo vamos a volver a renderear. Entonces, ha pasado como 30 segundos desde que me llegó el correo. Esperemos que en 5 minutos pueda tener esto. Y ahora mi reporte me lo convirtió en una presentación. Cada, en el fondo, título que encontró supuso que tenía que ponérmelo en una diapo distinta. Y bueno, la tabla yo le dije que la dejara como se pudiera scrollear hacia abajo. Y entonces en 5 minutos pude convertir esto rápidamente en una presentación si es que alguien necesitaba presentar esos datos. Ya, entonces hay más cosas que podemos modificar acá, en el fondo para que nos quede un reporte óptimo. Voy a volver al reporte, así que voy a volver aquí a HTML y le voy a sacar este separador de diapo que le había puesto acá. Y
vamos a, si se fijan en la presentación, desapareció el código, como que asumió que si yo voy a hacer una presentación, yo no quiero mostrarle el código a la gente. Pero yo en mi mismo reporte puedo elegir si es que quiero que aparezca o no el código. Entonces, una cosa que puedo hacer acá, por ejemplo, hay varias opciones. Una es ponerle, por ejemplo, code fold, true, y lo que va a hacer es que todos los bloques de código los va a dejar como desplegables para que si la persona quiere pueda desplegarlos y mirar el código que está, pero si no, está la estructura general. No lo voy a ejecutar tantas veces de nuevo, sino estar como todo el rato esperando, voy a hacer varios cambios y lo voy a volver a ejecutar. Pero, por ejemplo, y aquí tiene que ver mucho el fondo del contexto que uno le toca trabajar, de repente yo le voy a presentar esto a alguien y a la persona le da exactamente lo mismo el código. Como que no quiere saber cuál fue el código que yo utilicé, lo que quiere ahí es ver simplemente los resultados. Y yo lo que puedo hacer acá es agregar una opción global, que es execute, y aquí le digo que echo sea false, para que no me muestre ningún bloque de código. Sin embargo, a mí me podría interesar de todas maneras que si alguien quiere ver el código para eso, existiera la opción, por ejemplo, de descargar el archivo con el código fuente. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que le voy a agregar una opción que se llama Code Tools y le voy a decir que eso sea verdadero. Y eso lo que va a hacer cuando lo vuelva a renderear es que me va a dejar una pestaña donde yo voy a poder descargar el código. Le vamos a hacer algunas cosas, lo voy a renderear ahora una vez más y pensar en qué cosas de diseño uno le podría agregar a esto. Por ejemplo, en general, un reporte, sobre todo, si empieza a ser largo, es importante ponerle una tabla de contenidos, por ejemplo, elegir en qué parte voy a querer que esté la tabla de contenidos. Quizás no quiero que diga, como decía recién, que decía fecha de publicación, quizás quiero que solo diga fecha, quizás quiero que la manera en que está escrito, como en vez de decir autor barra A, diga autora o elaborado por. Todas esas cosas son cosas que nosotros podemos modificar. Entonces vamos a ver cómo nos queda esta versión y de ahí vamos a hacer, agregarle más cosas para que nos quede una versión nueva. Y esto, en el fondo, uno también lo podría exportar, ahora lo estamos viendo en HTML, yo lo podría exportar a Word, por ejemplo, y lo que yo puedo hacer es cargar un template de Word. Por ejemplo, si la institución en que yo trabajo tiene un formato con el logo, con una fuente tipográfica, yo le digo cuál es el documento que tiene que tomar como matriz y lo va a generar en ese diseño. Lo mismo con las presentaciones. O sea, aquí yo hice una que estaba en Reveal.js, pero si quisiera, por ejemplo, trabajar en una versión que esté en PowerPoint o en Beamer, también lo puedo hacer y puedo subirle un template, decirle este es el documento template que tienes que ocupar como referencia y le va a asumir los estilos que aparecen ahí. Entonces, por ejemplo, ahora hice desaparecer todo el código porque asumí que tenía una audiencia a la que el código no le interesa. Sin embargo, aquí hay una pestañita a la que si yo le hago clic puedo ver en el fondo todo el código fuente del archivo, en este caso, si es que alguien quisiera revisarlo, por ejemplo, o descargarlo y reproducir eso. Le vamos a hacer unos últimos cambios de estilo. Voy a dejar el micrófono acá y voy a tratar de hablar fuerte. Le voy a agregar una tabla de contenido. Le voy a decir que la tabla de contenido quiero que esté al lado izquierdo. Y se fijan acá dice, no sé, autor barra A. Si yo quisiera modificar eso, le podría explicar, en el fondo, cambiar el parámetro manualmente. Trata de hacer lo mejor posible dependiendo del idioma que uno le dice que está escrito el documento, pero a veces no es exactamente lo que uno quiere. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo poner elaborado por. Y, por ejemplo, si yo quisiera cosas ya más específicas, no sé, que el color de los enlaces coincida con el color que yo le puse a, no sé, mis gráficos, yo le podría poner aquí como el color específico que quiero que tengan los enlaces. O, por ejemplo, en este caso las figuras estaban centradas, cuando lo mirábamos aquí en el documento general. Esa es una opción por defecto, las figuras bien centradas. Quizás yo quiero tener todas las figuras alineadas a la izquierda, entonces también le podría decir aquí dentro de estas opciones generales que eso es lo que quiero. Por ejemplo, acá le puedo decir que fig, en este caso es fig align, le voy a decir que sea left, por ejemplo, y me va a arreglar ese tipo de cosas. Pero como esto es HTML, yo eventualmente podría tener un archivo CSS donde tengo todas las indicaciones respecto de la fuente tipográfica, elementos del tamaño, de la manera en que quiero que se vea la apariencia del documento. Entonces yo le podría decir que saque el tema también de ese archivo en particular, por ejemplo. Entonces aquí le voy a decir que el tema, yo aquí tengo un archivo SCSS, entonces le voy a decir que saque de estilos.scss.
y le voy a explicar que, por ejemplo, la fuente tipográfica que quiero ocupar en este caso es, no sé, Libre Franklin. Entonces le estoy agregando otros elementos de estilo que tenga mi documento. Entonces lo voy a renderear una vez más. Entonces, en el caso de que sea un reporte o una presentación en HTML, ahí uno puede caer en ese como hoyo profundo que es tratar de editar todos los estilos. Pero si no, uno le puede dar un template de base, ya sea en Word, ya sea en PowerPoint, o ya sea en Beamer o en LaTeX, lo que uno quiera ocupar. En el fondo va a tomar los estilos desde ahí y en función de eso es lo que nos va a mostrar. Y ahí se actualizó. Entonces, por ejemplo, ahora me quedo con la tabla de contenidos, no sé, la letrita de la tabla de contenidos coincide con, no sé, el color que le había puesto a los gráficos. Entonces aquí tengo los resultados que yo quiero. Y si alguien quiere mirar el código acá, podría fijarse cómo fue que yo llegué a todo eso. Pero si se fijan, aquí tenemos este párrafo, donde nos dice cosas sobre los datos, que si yo los miro aquí en mi documento, voy a cerrar esto por mientras, es este párrafo de acá. Y ese párrafo tiene información sobre los datos, como por ejemplo la cantidad de observaciones o el mínimo y máximo de año, que eso lo escribí a mano. Y cómo confío yo que eso lo escribí bien, que no me equivoqué yo, por ejemplo, al traspasar los datos, o por ejemplo, si se actualizan los datos y tengo más observaciones, eso tendría que cambiarlo a mano. Entonces, también nosotros aquí lo que podemos hacer es tratar de automatizar esa parte para que todos esos valores se generen, en el fondo, con código y en mi reporte aparezcan así de manera automatizada. Entonces, voy a agregar un bloque de código con Control-Shift-I. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a definir estos elementos. Por ejemplo, si quisiera sacar la cantidad de observaciones por país, por ejemplo, aquí podría indicar cómo hacerlo y hacer que esto me salga finalmente en un párrafo. No sé dónde deja el micrófono. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear, no sé, total países y voy a tomar mis datos. Y le voy a decir que de países me dé unique. Después le voy a decir, por ejemplo, que quiero el mínimo de años. Y voy a tomar también de mis datos de la variable año. Le voy a decir que quiero el mínimo de max año. Vamos a crear un objeto que le vamos a llamar así, para poder tener ese dato, en el fondo desde los datos y no tener que escribirlos nosotros manualmente. Y vamos a tomar máximo. Y lo que vamos a hacer para que esto se nos despliegue como un párrafo es que vamos a ocupar display. Y aquí vamos a llamar a Markdown. Vamos a poner unas comillas acá, unas acá abajo. Y voy a tomar mi párrafo. Y aquí en vez de escribir 77, le voy a decir que aquí ponga total países. Total países. Que en vez de poner 1990 a mano, acá ponga max, no, min año. Y en vez de poner 2021, acá ponga max año. Aquí en format le vamos a decir qué es cada cosa, entonces le vamos a decir que total países sale de total países, que min año, esta parte es un poco como repetitiva, pero nos va a ahorrar problemas en el futuro, porque si mis datos cambian, en el fondo yo no tengo que preocuparme de como actualizar esa parte manualmente, sino que se va a actualizar sola. Entonces lo que hice aquí fue que esos datos que estaban en un párrafo escrito manualmente, lo que hice fue escribir código para poder sacar esos datos, guardarlos en una variable y después hacer que esto se despliegue como Markdown en este párrafo en particular. Y vamos a hacer otro cambio antes de volver a renderearlo, y es que, no sé si alguien lo notó, están mal numeradas las figuras. Esta dice que es la figura 2 y esta es la figura 1, algo habitualmente si uno les pone el nombre y después las cambia, terminan con cualquier nombre. No, lo que podemos hacer aquí es hacer referencias cruzadas, es decir, asignarle una etiqueta a cada uno de nuestros bloques de tablas y de figuras y llamar a eso dentro del texto y eso se va a enumerar automáticamente. Entonces, por ejemplo, ya.
aquí a este le vamos a poner una etiqueta, le vamos a decir, lo voy a ejemplificar con 2 por un tema de tiempo, le voy a poner, por ejemplo, TBL variables, y lo que voy a hacer es que acá, en vez de decir en la siguiente tabla, yo aquí voy a llamar directamente a TBL variables. Entonces, si yo llego a mover esto las va a numerar. Además, y lo va a hacer automáticamente si es que yo las llego a mover. Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, label. A este le voy a decir que es la figura. Esta es la del PIB, creo. La figura del PIB. Y yo aquí, en vez de decir figura 2, le voy a decir la FigPIB. Y lo que va a hacer ahí es llamar a la figura del PIB. Y le voy a poner a la otra, a la última tabla no le voy a poner, pero esta para que se vea cómo queda la numeración. Entonces a este label le voy a poner, esta es la de población, figura de población, y aquí en vez de decir figura 1 manualmente, lo que voy a hacer es FigPob. Y si rendereo esto y no me equivoqué en algo, debería funcionar. Entonces, la gracia aquí es que muchas de las cosas que escribimos directamente en el documento, o sea, cuando trabajamos, por ejemplo, hacemos el análisis en un documento, el análisis en un documento y escribimos en otro, hay muchas cosas que vamos a traspasar manualmente. En el fondo, esto nos ayuda a ahorrarnos esos errores de traspaso manual. Y también, si es que se actualizan, por ejemplo, nuestros datos, se va a actualizar también automáticamente lo que nosotros hayamos escrito, por ejemplo, en el bloque que formateamos con Markdown, con código adentro. Y además nos va a servir también para que si es que modificamos algo, por ejemplo, en el orden en que estamos presentando las figuras, porque nos parece más relevante en algún momento cambiar algo de orden, me equivoqué obviamente en algo, en países. Yo creo que es aquí donde escribí, aquí es total país. Total países, es país la, el nombre de la columna, ahí sí. Entonces también nos asegura que si nosotros movemos algo en el orden en que estamos escribiendo las cosas, el resultado final también va a ser el óptimo. Algo que no voy a alcanzar a mostrar ahora por un tema de tiempo es que yo también puedo parametrizar el reporte. Es decir, en el fondo, por ejemplo, definir ciertos parámetros, por ejemplo, decir que este es un reporte que quiero que sea para Chile, me hace todos los datos en función del filtro que yo hice, y yo después simplemente cambio el parámetro y me actualiza el reporte completo para el nuevo valor que yo le doy de una variable. Entonces me permite también hacer eso, que por ejemplo, si a alguien le toca hacer reportes a gran escala, en el sentido de que tiene que, no sé, sacar el mismo informe para todas las comunas de Santiago, por ejemplo, en vez de simplemente parametrizando el reporte, puede hacer, no sé, iterar para que según los distintos valores de la variable comuna, el fondo nos arroje un reporte distinto, y eso con eso podemos automatizar ese proceso. Y ahora deberíamos tener la versión nueva. Y si todo salió bien. El párrafo aquí se me actualizó ahora, y se fijan, estaba mal escrito, decía 177 y que era hasta 2021, pero en verdad los datos eran 178 países y era hasta 2020. Entonces, ese que era un error de tipeo que quizás no hubiésemos podido identificar, en el fondo, al hacer que el texto, toda la información que viene de los datos, la saque efectivamente de los datos, nos permite, en el fondo, que esté siempre actualizado, en el fondo, y que no tengamos errores, y que si volvemos a ejecutar esto o cambiamos los datos, vamos a tener esto disponible. Y como esto es HTML, si yo le hiciera, lo mandara a GitHub, tendría un enlace y podría compartir el reporte sin problema, y lo podría ver cualquier persona. Y como le puse que fuera autocontenido, al fondo el documento HTML yo se lo puedo mandar a alguien por correo y va a poder abrir el documento sin problema. Así que en ese sentido nos permite compartir como nuestros análisis de una manera en que podemos mantener todo actualmente. Y se fijan aquí a la tabla y tanto a la figura, ahora me las numeró. Y la gracia de eso es que como genera este enlace, si por ejemplo yo en la parte final de mi reporte me hubiese referido a la figura 1 y pongo figura 1, la gente le hace clic y va a volver a ese punto particular del reporte, entonces se mantienen todos los elementos conectados. Eso sería, porque creo que no vamos a alcanzar a hacer la parte de parametrización. Démosle un fuerte aplauso arriba. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Por allá primero.
Hola, Hola. bueno, primero agradecer la herramienta, súper útil, por lo menos yo trabajo harto con reportes, así que lo encontré súper útil. Te quería preguntar si a tu juicio, porque según lo he visto, esto Ujú, para mí ya reemplaza LaTeX y R Markdown, si a ujú. tu juicio es igual, o hay Eh, cosas que le faltan. Ya, respecto de R Markdown, cuarto es como la como evolución posterior. De hecho, R Markdown no lo van a deprecar, pero no van a desarrollar nada nuevo como en R Markdown para seguir avanzando por esa línea. Entonces, el fondo, ahí la recomendación es cambiarse a cuarto. Uno puede poner, o sea, todo lo que uno sabe de LaTeX lo puede ocupar en cuarto. También puede poner pedazos como de que te interprete LaTeX en crudo también, o sea, como que se puede integrar absolutamente. Y si tú, por ejemplo, o sea, de hecho también lo que han hecho muchas revistas es que generan el template, por ejemplo, si tú tienes un template en LaTeX ya, lo puedes hacer que lo que trabajaste en cuarto se vaya a ese formato. Entonces, la gracia que tiene es que de algún modo como que junta todo, como logra que en una sola herramienta uno pueda escribir, no salga de ahí para escribir, para hacer el análisis, y además todo lo que uno ya sabe, por ejemplo, de LaTeX o de HTML o de diseño en general, lo puede como complementar en un solo documento. O sea, yo puedo en un documento de cuarto poner cosas en LaTeX, por ejemplo, toda la parte de las ecuaciones, de escribirlas así, pero después, no sé, le inserto, no sé, un gráfico que lo hice con Observable, que es JavaScript, entonces tiene una parte interactiva, entonces me permite hacer esa integración. Y la gracia es que, por ejemplo, en la parte de las presentaciones, tú incluso puedes como, ahora que Shiny también existe para Python, uno puede integrar, por ejemplo, una aplicación de Shiny dentro de una presentación, o bueno, con Observable se pueden hacer cosas como interactivas también ahí. Entonces, yo diría que como que vale la pena, si estabas trabajando con R Markdown, vale absolutamente la pena como... Ya. Y el tránsito es fácil. Hay incluso un tutorial de cómo convertir todo lo que hiciste en R Markdown a cuarto. Súper, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por aquí? ¿Por allá adelante había una? Uy, hay muchas, hay muchas. Sí, primero había una por acá. Y ahora sí. Vi que a medida que ibas escribiendo tenías autocomplete. ¿Eso te lo da la extensión de Visual Studio o había otro? Sí. Porque en el fondo aquí trabajé en Visual Studio y hay una extensión para cuarto que uno instala. Eso. También podrías hacerlo por trabajar en un Jupyter Notebook y desde la línea de comandos llamar a cuarto para que te convierta tu Jupyter Notebook a cuarto. Pero la extensión de VS Code funciona con la autocompletación y es súper práctico. Claro. Sí. Gracias. Por aquí, por aquí. Muy rápido, habías comentado que el libro lo renderizaron entero con Quartz, Sí. ¿verdad? Me preguntaría un estimado, ¿cuánto tiempo habrá durado en renderizarse todo, por ejemplo? Es una buena pregunta. De hecho, lo que uno puede hacer es que los bloques de código que ya sabe que no los va a modificar más, los puedes ir guardándolo en el caché para aumentar la velocidad del procesamiento. Entonces, acá era un ejemplo chico, entonces como que tenía que hacerlo entero, pero por ejemplo, si yo sé que ya no voy a tocar más los datos o los gráficos, lo que voy haciendo es guardarlo en el caché y así se va generando más rápidamente el reporte. Claro, excelente. Se me ocurre así como idea, es lo típico que puedes descargar un reporte de una página web. Exacto. Sería algo excelente para hacerlo así. Exacto. El usuario diga lo que quiere y que te genere el reporte. Exacto. Sí, y además que lo otro que también hay, o sea, como que este es como un trailer del taller que vamos a hacer en PyLay Visual Paraíso. Uno, por ejemplo, puede haber gente trabajando en distintos documentos cuarto y yo integrarlos todos en uno. O sea, yo puedo desde un documento en cuarto llamar a otro, por ejemplo, para que complete una sección del documento. Gracias. Las últimas preguntas por acá. Por allá, por allá. Tú mencionaste Shiny. Sí. ¿Qué es? Shiny es un paquete de R, pero que ahora ya lo extendieron para Python, como ahora RStudio ya no se llama RStudio, se llama POSIT y está haciendo todo para R y para Python al mismo tiempo, que permite generar aplicaciones interactivas. Ok, gracias. Y dashboards también, pero sobre todo permite crear aplicaciones interactivas de distinto tipo. O sea, si buscan Shiny, y ahora ya está para Python disponible. Una pregunta breve. Para esta comunidad que de pronto nos está viendo, que no de pronto no están tan metidos en el mundo de la programación y tienen interés en aprender, y por supuesto esto que es nuevo, tú que ya manejas la herramienta, dame un tiempo estimado de esa curva de aprendizaje, porque si bien tenemos que aprender Python, tenemos que aprender, de pronto sabes RStudio, entonces son una cantidad de lenguajes que tenemos que manejar y este es otro. Sin embargo, veo que se maneja por verdadero y falso. ¿Cuánto tiempo le dirías a un joven principiante que quiere aprender en esto
O sea, que sí. se tardaría en aprender. O sea, yo le diré a alguien que aprenda Quarto si es que tiene que, en el fondo, dentro de su descripción de trabajo está el comunicar resultados de algún tipo y sobre todo comunicar resultados donde uno de repente tiene que ajustar lo que va a comunicar dependiendo de la audiencia. Si es con mi equipo, quiero que vea el código, si se lo va a comunicar a alguien que va a tomar una decisión y el código no le importa, en el fondo para eso es una herramienta útil. Ahora, Quarto no es completamente nuevo en el sentido que si uno sabe Markdown, ya tiene como una lógica, o sea, si uno sabe Markdown, ya tiene una lógica general de cómo funciona. Está hecho como de pequeños pedazos que, en el fondo, yo le puedo sacar más provecho mientras como más manejo cada uno de ellos. Si sé cómo funciona un Jupyter Notebook, puedo al tiro ejecutarlo desde Quarto y modificar algunas cosas y como que ya tengo ahí un punto de partida. Ahora, si alguien no sabe nada, también lo puedo ocupar. Por ejemplo, hay gente que ha hecho sitios web con esto sin saber programar, porque en el caso de RStudio tiene un editor visual. Entonces, no necesito saber programar, tengo que lograr instalar RStudio, por ejemplo, pero con eso puedo editar visualmente porque es como si fuese Word, así que en vez de, no sé, ponerle doble asterisco a las cosas, puedo elegir como B y que me lo deje en negrita. Como que hay una versión así también. Pero en el fondo aquí lo que, sobre todo, si uno ya sabe de Markdown, el tránsito no debería ser tan complejo, porque en el fondo código de Python y Markdown. Y uno le puede agregar cosas más. Si, no sé, sabe CSS, sabe de LaTeX, ahí uno puede como caer en un hoyo profundo de tratar de editarlo todo. Por acá tenemos la última pregunta de la comunidad de YouTube. ¿Qué opinión sobre Groff, las diferencias y ventajas en especial? ¿Con qué cosa? Groff. Aquí. Ah, no lo he ocupado. Así que no lo Ah, sé. ok. No tengo la respuesta. Queda como tarea para la casa. Queda tarea para la casa. Sí. Muchas gracias, Rivas. Estuvo muy genial la charla. Démosle un último aplauso. Aquí tienes un regalito de parte de la comunidad de Python.